Lo que me parece más importante es que el problema de la contaminación del aire no es nuevo. Desde la Edad Media la gente se daba cuenta que al quemar carbón su salud estaba afectada y por eso se empezaron a tomar algunas medidas desde entonces. Fue más claro durante la Revolución Industrial, pero todavía más cuando el episodio de contaminación del aire de Londres, que hay hasta series de televisión que cuentan el caso y donde se muestra que los seres humanos somos muy interesantes y solemos tomar decisiones en los momentos de crisis. No necesariamente es una solución programada, sino que resulta de situaciones difíciles, lamentables, incluso que cuestan miles de vidas humanas, como fue en el caso de Londres, y solamente así es que se empieza a sistematizar y no al revés. No se sistematiza y luego se resuelve. Primero a veces se enfrentan las grandes crisis de la historia. Y eso es lo que explica por qué la legislación en materia de contaminación del aire surgió en Europa y después se extendió a los Estados Unidos, donde también hubo grandes crisis de contaminación del aire, particularmente en Los Ángeles, y que derivó tanto en el caso del Reino Unido como de los Estados Unidos en sus respectivas leyes de aire limpio. Y a partir de ahí hubo un cierto control en las grandes capitales del mundo desarrollado, mientras que al mismo tiempo en la región de América Latina y otras partes del mundo, procesos muy acelerados de industrialización y urbanización estaban haciendo crecer las ciudades muy rápido, con el agravante de que en América Latina tendemos a tener ciudades que están muy concentradas, muy centralizadas, a diferencia de otras partes del mundo donde el poder económico y político se reparte en un número más grande de ciudades. Aquí son las capitales las que tienden a concentrar y por eso no es extraño que de manera simultánea las capitales de América Latina, Ciudad de México, São Paulo, Santiago, comenzaron a tener problemas severos de contaminación del aire que se comenzaron a notar desde hace décadas. Los primeros intentos de medir la contaminación vienen de finales de la década de los 50, algunos en los 60, después la Red Panamericana de Monitoreo Atmosférico de los 70, pero realmente no comenzaron a tomarse decisiones, sino hasta que nuevamente todo comenzó a ser crisis. Crisis en Ciudad de México, crisis en Cubatao con la contaminación industrial cerca de San Pablo y crisis en Santiago. En el caso de la Ciudad de México, a mediados de los 80 la situación se había vuelto tan compleja que escaló de ser una preocupación a un problema de carácter político y eso llevó por una parte a una manifestación pública de la preocupación de grupos importantes de la sociedad que demandaron acciones y esa demanda de acciones conllevó a tomar decisiones para sistematizar, primero para tomar acciones, de definir planes contra la contaminación del aire. El primer plan integrado contra la contaminación del aire en el Valle de México es de octubre de 1990 y a partir de ahí y solamente a partir de ahí y con el respaldo de datos duros de la red de monitoreo atmosférico fue posible empezar a manejar el problema de tal manera que fueran primero tratando de contenerse las tendencias de crecimiento y después a reducir. Historias muy similares pueden ser contadas para Ciudad de México, insisto, para San Pablo y para Santiago, donde con programas similares, en el caso de Santiago fue el plan de descontaminación del aire, en el caso de Sao Paulo ha sido otro programa que se llama Procombe. A través de esas medidas fue posible ir cambiando las tendencias, ir desacoplando el problema de contaminación del aire del crecimiento económico y urbano, de tal manera que una de las principales lecciones aprendidas que tenemos en estas ciudades de América Latina es que la contaminación reacciona cuando le ponemos atención y cuando tenemos una acción sistemática. Pero esta acción sistemática no puede estar basada solamente en proyectos aislados, sino que tiene que ser un enfoque integral. Y en ese enfoque integral tienen que considerarse las diferentes fuentes de contaminación, el transporte, la industria, los servicios, la parte urbana, pero también la parte rural que puede contribuir
a través de la erosión, de la deforestación y otras causas. Y además de considerar a las diferentes fuentes de contaminación, a las diferentes actividades económicas, también deben confluir los diferentes órdenes del Estado. No es una tarea de la ciudad, no es una tarea del orden estatal o departamental, ni tampoco solamente del gobierno nacional o federal. Todos juntos tienen que trabajar estableciendo nuevos acuerdos. Con frecuencia no se cuenta con el marco legal suficiente, pero eso no es un pretexto para la falta de acción. Se pueden establecer diferentes mecanismos, tomar decisiones, tomar acciones a través de acuerdos, medidas de carácter emergente e incentivos adecuados, entre otros los planes de contingencia atmosférica, para que motive una acción. A menudo escucho las lamentaciones de que tenemos estándares de calidad del aire, pero no se cumplen. Y esa es la verdad. Mientras no haya un incentivo adicional para que las ciudades cumplan con los estándares, la actuación va a ser muy limitada. Entonces, una forma en que se ha logrado en algunos lugares que haya una actuación a partir de llegar a ciertos niveles de contaminación han sido los llamados planes de contingencia o los planes de episodios críticos, que cuando uno alcanza ciertos niveles de contaminación se desatan una serie de acciones. Entonces, otro aspecto a considerar, aparte de un plan integral, una acción consecuente que tenga una trascendencia más allá de alcanzar un cierto nivel, y el tema de gobernanza, que es central, que lleva a que los diferentes órdenes de gobierno y actores clave participen. También es importante ser creativos y generar los modelos de financiamiento que nos permitan ir avanzando. Estas tres ciudades que he mencionado, pero hay otras que han venido trabajando, algunas de manera más reciente, han logrado manejar sus problemas de contaminación. Los problemas continúan, no han desaparecido, pero son de un orden de magnitud diferente a lo que eran hace 25 o 30 años. Ciudades que en forma más reciente han comenzado a trabajar en el tema de manera exitosa con un enfoque así. Se encuentran, por ejemplo, Medellín, en Colombia, donde a través de un plan integrado de gestión de la calidad del aire están logrando reducir tanto el número de contingencias como comenzar a reducir la tendencia al aumento de la contaminación, incluso comenzar a lograr también algunas reducciones significativas. En resumen, algunas de las cosas que hemos aprendido es que se requiere una combinación de diferentes elementos clave para lograr resultados. Uno de esos elementos clave es que debe haber una demanda por calidad del aire y salud. Sin esa demanda, los esfuerzos que se pueden hacer de las instituciones son muy limitados, y esa demanda debe venir particularmente de la sociedad, y esa demanda se genera a través, sí, de estándares de calidad del aire, pero también de otros elementos de información, de las medidas que brinden incentivos para que la gente esté enterada y demande, porque es la palabra adecuada, demande que este sea un tema de la prioridad que requiere tener. Otro aspecto central es el construir decisiones. A menudo escuchamos de la voluntad política, de la falta de voluntad política, pero lo que hay que entender es que esa voluntad política se construye, y el tener esa demanda social es parte de la construcción de esa voluntad política y de las decisiones necesarias para tomar acciones. Otro elemento central es el de tener la capacidad técnica e institucional que permita generar soluciones, que esas soluciones tengan el alcance, la visión necesaria para poder realmente lograr un resultado significativo, y que pueda conducir también a conseguir los apoyos necesarios, incluyendo los financieros, pero no limitados solamente a los financieros, para lograr buenos resultados.
Y un elemento más es el de la gobernanza, la gobernanza que con frecuencia se nos escapa. Insisto, no, este no es un tema del gobierno de una ciudad, no es un tema solamente de un gobierno nacional, es un tema de un arreglo de fuerzas institucionales del sector privado y de la sociedad civil que permitan articular un mecanismo o una serie de mecanismos que ayuden a que los planes que se diseñan se lleven a la práctica. Así que yo pienso que podemos ser optimistas, es posible y se ha demostrado que la contaminación del aire puede reducirse. Hay estudios que muestran que los beneficios que se logran a partir de esos resultados en términos de protección a la salud son enormes y existe también la capacidad y disposición de todos para avanzar siempre y cuando trabajemos juntos.